Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Es un placer para mí estar aquí, porque para mí es un placer estar donde Dios quiere que esté. Creo que no hay mayor felicidad que estar donde Él quiere que estemos y nosotros nos quedamos ahí, ¿no? A escuchar qué quiere que expresemos. Y para mí por eso es un placer estar aquí. La verdad es que me ha gustado mucho Unión de Voluntades, porque enseguida me ha venido a la cabeza todo correr a una velocidad de la luz, unidas a mi voluntad, a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando caminamos en la voluntad de Dios, pues todo es extraordinario, todo es gracia, todo es don, todo es vida, todo es amor. Pues voy a contarles una historia preciosa, es muy bonita. Es más, supera a las de ciencia ficción, a las cómicas, a las románticas, lo supera todo. Es la historia que Dios ha hecho conmigo. Y con final feliz, Dios solo tiene finales felices. Y es una historia que habla de milagros y sobre todo que habla de dos cosas. Una es el amor incondicional hasta el extremo y otra es que habla de misericordia. Y yo me reía porque, bueno, ya he estado con él en la capilla un poquito, dándole después de la entrevista las gracias por lo que hace, ¿verdad? A través de una entrevista que a nosotros nos puede parecer sencilla y él la toca y de repente ya está siendo consciente de a dónde va a llegar esa entrevista y me fascina. Y hablábamos especialmente de los matrimonios y de las familias. Bueno, luego entenderán por qué, es parte de mi historia. Pero me sigue siempre la Divina Misericordia y el Sagrado Corazón de Jesús. Hoy he estado con las hermanas de la Visitación, por eso ha tenido que suspenderse el siguiente evento, porque yo también necesito alimentarme. Y a mí solo me alimenta un Señor y estaba allí muy claro. Así que allí me ha dejado, me he tenido que quedar y he disfrutado pues de reliquias, del Sagrado Corazón de Jesús, de mujeres santas, que son ellas, no tengan ninguna duda. Si necesitan algo, vayan allí y pidan las oraciones para sus vidas, para sus familiares, amados, para todos esos problemas que nos parecen imposibles. Y es verdad, hola, y es verdad, a nuestra capacidad humana es imposible. Pues les voy a contar esa historia. Estoy muy feliz, de verdad, porque cómo no estar feliz. El Señor sonríe tanto cuando hablamos de Él. Todo el tiempo, dice, estarían hablando de mí todo el tiempo como yo hablo de cada uno de vosotros todo el tiempo. Y la verdad es que hoy ha sido para mí un regalo. Hoy ha sido todo regalo para mí. Son esos caprichos que el Señor, como nos ama tanto inmensamente, nos regala, como el novio agasaja a la novia. Pues hoy todo han sido regalos para mí, lo siento, pero lo tengo que contar. Y son regalos espirituales, no vayan a creer, ¿eh? Ninguno material. Y bueno, para que puedan entender qué es María, yo tengo que contarles quién fue Amaya. Siempre oímos a San Pablo hablar del hombre viejo y del hombre nuevo. Bueno, y aunque yo creo que todos tenemos integrados el concepto, yo hoy les voy a presentar a la mujer vieja y estarán y mirarán entonces a la mujer nueva de otra manera. Porque en ese tránsito entre el viejo y el nuevo está Él. Solo puede estar Él, el Nazareno. Ay, es que pronuncio el nombre y siento escalofríos. El Galileo, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Él es el que está ahí en medio. Si Él no está ahí en medio, olvídense, no tienen nada que hacer. Y yo estuve mucho tiempo en el nada que hacer. Voy a definir brevemente lo que fui. Bueno, primero voy a contarles que nací en una familia católica. Me bautizaron. Conocí al amor de mi vida con 17 años y me casé con él con 25. Voy a hacer un punto y aparte. La verdad es que
mis padres abandonaron pronto la fe porque se enredaron en las cosas de la vida, del trabajo, del quehacer, de dar a sus hijas los mejores estudios. Tengo una hermana, 3 años menor que yo, y en ese quehacer se perdieron, como todos nos perdemos en el quehacer. Quisieron darnos lo mejor, son padres buenos, son muy buenos, pero se perdieron. Oye, Santa Mónica, cuántas madres y padres se han perdido, ¿verdad? Pues ahí se perdieron mis padres y sin querer yo tomé los caminos del mundo porque ya no tenía una referencia. Bueno, sí, tenía una, la de mis propios padres. Por donde caminaban ellos decidí caminar yo. No crean, no era nada complicado, ¿eh? Solo era un trabajo después de estudiar una carrera, para tener una casa, para formar una familia, porque mi vocación era de esposa, irme de vacaciones, tener un coche y ya está. ¿Os suena ese plan de vida? Ay, todos sonríen como diciendo, es el mío. Sí, tiene que ser, si esa es la vocación. Pero luego diremos con quién. Ese era mi camino. El problema es que Dios no estaba en él. Y como Dios no estaba en él, pues empecé a caminar y a tomar otras manos que se creen mucho la mentira y la convierten en verdad. Tienen más fe que nosotros en la verdad, los que hay ahí fuera. Da igual en lo que se crea, bueno o malo, si tienes fe eres capaz de arrastrar al mundo entero. Y eso es lo que está pasando. El mal siempre es más atractivo, lo vende mejor, grita más, se le escucha más. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Es bastante más fácil. No es exigente, así que allí nos vamos de cabeza creyendo, anhelando la felicidad. Y damos una oportunidad al mundo. Y ahí empieza la batalla. Yo hice eso. Mi primer trabajo salió cuando me contrataron en una clínica privada en Bilbao, famosísima, de muchísima reputación. Los mejores ginecólogos estaban allí. No la conocían solo en el País Vasco, en toda España. Me dediqué durante 3 años aproximadamente a asesinar a los hijos de las mamás que habían decidido abortar. Todos los días de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 1 o 2 del mediodía, cada 7 minutos, pasaba por mi mano una mujer que había decidido asesinar a su hijo. Todos los días. Limpié mucha sangre. En un quirófano abortorio, en el infierno del asesinato, del horror y del genocidio, que es lo que vivimos ahora, la exterminación del ser humano, pues hay pocas cosas, no se necesitan muchas, la verdad. Una camilla donde se tumbará la pobre mujer engañada hasta ese punto. Hay también una enfermera, yo, que se sentará al lado de la camilla con esa mujer y con esta mano le tomará la suya, porque ellas piden si me pueden agarrar la mano. Sí, claro, digo yo siempre. Hay una silla, un taburete entre las piernas de la mujer donde se sentará el ginecólogo. Y hay una pantalla de ecógrafo y un cubo bajo las piernas de la mujer. Ella no va a ver nada en ningún momento. Es más, yo me encargo de ir mostrándole y expresándole qué va a sentir en todo momento para tenerla controlada. Mi trabajo es que no den problemas. ¿Y qué es no dar problemas? Ya ha pagado, tenemos su dinero. Para nosotros es un trozo de carne, no es más. Nos dan igual sus problemas y el por qué ha decidido asesinar a su hijo. Y lo que suceda también después nos dará muchísimo más igual, porque ya no reporta dinero. Sí, esa es la realidad. Para los que hay ahí fuera diciendo que les importan los derechos y las libertades y el bien de las mujeres. Caminé en esas ideologías mucho tiempo, no vayáis a creer. Yo luchaba por las libertades y los derechos
de las mujeres. ¡Wow! ¿Y cómo? Pues fácil, yendo contra el sistema de derechas para que se implantara la izquierda, yendo contra la Iglesia Católica en especial, con especial odio. Todo lo que salía de la boca de la Iglesia Católica y de cualquiera de sus ministros era pisoteado y tirado a la basura, porque reprimían a las mujeres y sus libertades. ¿Os suenan estos discursos, verdad? ¡Guau, sí! Sí, yo vivía en ellos, me los creí todos. Imaginaos cuando yo me salió este trabajo, todo el mundo, todas las mujeres de mi alrededor, era ya, ¡wow!, el regalo. Ya no solo defiendes los derechos, es que encima participas en darles la libertad. Pues en eso participé mucho tiempo. Me dedicaba a calmar a la mujer, porque en verdad sufre mucho. Cuando se tumba en aquella camilla empieza ya a sentir rápidamente el temblor y la angustia, bastante. El alma entra en el quirófano y se enfría mucho y tiembla. Mi trabajo consiste en que de la camilla no se levante pase lo que pase, porque ya ha pagado. Sí, eso es. No se levante, pase lo que pase, porque hay que llevar a cabo el homicidio, el asesinato. Yo la iré tranquilizando con palabras suaves, le iré explicando todo lo que va a ir sintiendo, y ella es eso exactamente lo que va sintiendo. La única persona que mira más profundamente el ecógrafo soy yo, porque el ginecólogo en realidad está de espaldas a la pantalla del ecógrafo. De vez en cuando solo mirará. ¿Por qué de vez en cuando? Porque cuando se entra a destruir, a destrozar, pues no hay que ir con cuidado, ¿verdad? Ni con dulzura. Si quisiéramos tirar las paredes de esta estancia, pues no iríamos con cuidado. Y así se hace, no se va con cuidado. Por eso, de los muchos efectos secundarios que puede tener un aborto, los físicos son desgarros de matriz, claro, de vagina, claro, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? La misericordia de Dios hace que hasta esté en esos quirófanos, porque poco es lo que sucede en verdad. Pero la mayor atrocidad sucede con el bebé. Muchos lo llamamos la persecución del bebé, la caza del bebé. Vamos a cazarle, porque él va a intentar a toda costa alejarse de todo lo que está sintiendo que está pasando. Se le ve correr, de verdad, por el útero materno, de un lado al otro. Los hierros que penetran la vagina de las mujeres van en aumento de longitud y de grosor dependiendo de lo que se tenga que ir destrozando. El número de semanas de ellas influirá en el material de quirófano. Se rompe primero la placenta para que salga el líquido amniótico, para después empezar a destrozar, a desmembrar al bebé. Corazón, pulmones, caja torácica, cráneo, brazos, manos, piernas, pies. El ginecólogo suele tener que usar muchas veces un delantal de carnicero con una máscara que le tapará ojos, nariz y boca, para que los restos humanos que saldrán cuando son aspirados desde el útero, porque se le asesina en el útero, no le salpiquen a la cara. Todo cae a un cubo, el que os he dicho que estaba debajo de las piernas de la mamá. De ese cubo me encargo yo, lo vaciaré. Pues sí, siempre digo que me gustaría que mostráramos algo de compasión en ese infierno, pero no hay. Algo de compasión sería que de cada madre se vaciara el cubo, pero es una fosa común donde caen los restos uno tras otro. Solo se vacía cuando ya se ha llenado. Se vacía un triturador. El triturador es un aparato que tritura restos humanos, biológicos. La potencia y el tamaño del triturador dependerá de las semanas en las que
esté la mujer que ha decidido asesinar a su hijo. Hay una anécdota que cuento siempre, bueno, siempre no, siempre que el Espíritu quiere contarla. Hay una anécdota que yo vacié demasiado despacio un día un cubo de esos y entonces me encontré con un piececito, formado, perfectamente formado. Ese pie, por favor, ¿pueden dejar de hacer ruido ahí atrás? Ese pie era del tamaño aproximadamente de esta uña. Y yo pensé que era un pie, pues que tenía una pierna, ¿verdad? Que hubiera caminado, que hubiera saltado, que hubiera jugado, que hubiera vivido. Y me quedé bloqueada. Recuerdo a mi compañera, llevaba muchos años trabajando allí. Y recuerdo que pasó por detrás mío y me vio pálida. Estaba sudando, con ganas de vomitar. Y entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y yo recuerdo que pensé, como si no fuera evidente que me está pasando. El pie estaba ahí, o solo lo veía yo, pensé. Y le dije, ¿no lo ves? Es un pie. Y ella me dijo, ¿un pie? Y entonces aquí vino mi primer pacto con Satanás. Mi compañera me dijo, ¿tú quieres seguir trabajando aquí? En ese momento pasaron todos esos proyectos de los que he hablado antes cuando he iniciado esta plática. La casa, comer a final de mes, sobre todo la ideología. ¿Qué les diría a todas las feministas de allá afuera? Nadie sabía lo que hacía, ni siquiera mi esposo. ¿Qué le iba a decir de por qué me han despedido? Y pacté. Y dije, sí, quiero seguir trabajando aquí. Y entonces ella me dijo, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Desde entonces solo vi coágulos en las ecografías, en los cubos y en ellas. Solo vi coágulos. Cuando hablamos de que Satanás nubla el entendimiento, no sé qué creen ustedes que es. Cuando se habita mucho tiempo en el infierno, lo primero que sucede es que nos deshumanizamos. Se pierde la dignidad que Dios nos dio y nos transformamos en monstruos capaces de hacer cualquier cosa. Es más, cuanto más tiempo habitamos en el infierno, más crueldad vamos ganando. Bueno, la verdad es que salir de ahí no fue mi decisión. Dios ya empezó a elaborar un plan. Puso el deseo que siempre había tenido y vino a recordármelo. Y me recordó que quería ser fisioterapeuta. Y entonces mis jefes, que me apreciaban mucho, me extendieron un cheque para que me pudiera pagar la inscripción a una de las mejores universidades de Barcelona. Y allí me fui. Yo ya estaba casada, pero dejé todo, mi esposo aceptó, se quedó en Bilbao y yo viajé a Barcelona y allí estudié. Curiosamente, con una beca, saqué matrículas de honor, tengo notas excepcionales. Curiosamente, con una beca me voy a Portugal y siempre caen en mis manos niños. Adoro a los niños. Bueno, todo el mundo decía, ¿qué don tienes para los niños? Y mientras retrasábamos tener hijos, nunca era el momento. Cuando regresé de mi carrera, pues abrí mi consulta y fue un éxito. Gané muchísimo dinero, mucho. A mi esposo le ascendieron en el trabajo. Satanás no paraba de saciarnos. Nos daba todo aquello por lo que habíamos pactado. Poder, dinero, fama. Mi fama creció como fisioterapeuta. Todo el mundo quería pasar por mis manos. Familias enteras, futbolistas, atletas, entrenadores de primera división. Todo el mundo quería pasar por mis manos. Y empezó entonces un problema en mí. La mitad de mi cuerpo un día se durmió, tuve una hemiplegia.
Me llevaron a urgencias y me dijeron que, bueno, que al principio parecía un tumor cerebral. Yo sabía que no. Todos dijeron luego después, es que trabajas demasiado. Yo sabía que sí, trabajaba mucho, pero no estaba cansada. Había empezado a suceder que mi alma empezaba a gritar y a sentir asco, mucho, todo el tiempo. Pero yo no lo identificaba, yo solo sentía un asco atroz y sentía mucho dolor. Todavía gritaba poco, solo lo oía yo. Tenía miedo a que los que estuvieran fuera lo escucharan, a que mi marido lo escuchara, a que mis padres lo escucharan, porque se supone que yo era la mujer perfecta. Tenía todo lo que se suponía tenía que tener, todo lo que mi mundo de alrededor quería y había anhelado tener y no tenía. Y yo tenía miedo a que me dijeran, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? Solo hubo una vez que mi madre me preguntó, ¿por qué siento que no eres feliz? Y yo dije, sí, es que trabajo mucho, estoy cansada, soy muy feliz. Bueno, entonces busqué la espiritualidad y me hice budista. Claro. Es el camino fácil, el budismo es perfecto, nos deja hacer lo que nos da la gana. Es más, yo a favor del divorcio, a favor del desprendimiento, dije, ¡buay! Pero si esto es el cielo, me desprendo de todo. Oye, ¿que tu marido te molesta? Pues despréndete, desapégate, les gusta decir, desapégate. Porque no hay que amar, dicen, el amor solo es sufrimiento. Es verdad, desapégate del amor. Y empezamos a utilizar a las personas. Ahora te utilizo, yo crezco, te dejo y me voy a por otro. Bueno, por suerte Dios evitó eso, aunque ya el pecado también se crea aquí. No hace falta llevarlo a cabo, aquí también es pecado. Y yo supongo que inconscientemente empecé a desapegarme de verdad de mi esposo. Hacía yoga 2 horas todos los días y meditaba aproximadamente 4 horas todos los días. Además, mis entrenamientos. Hacía tiempo que hacía alta montaña, Kilimanjaro, Tupkal, Annapurnas. Viajé por muchas partes del mundo para hacer alta montaña. Cada vez me parecía que el riesgo exigía más. Me encantaba estar al límite de la vida y de la muerte. Supongo que era porque había que llenar el vacío. Siempre al límite, siempre al límite. Pues sucedió que empecé también a correr. Corría carreras de entre 100 y 120 kilómetros de montaña. Ultra trails de montaña lo llamamos. Corrí también por Alpes suizos, franceses, todo Pirineos españoles, hoteles, podiums y cada vez veía más poder en mí. ¡Wow! Quedaba mejor que muchos hombres. Todos me esperaban en meta para conocerme. Compites y compites y compites. ¿Y por qué lo hacía? Porque en realidad era el único medio que a partir del kilómetro 60 conseguía callar el dolor que salía de mi alma. Hay bulimia, anorexia, cortes en los brazos y en las piernas, depresiones crónicas, hiperactividad en los niños y en los adultos. A mí me dio por correr para callar el dolor. Sabía y sentía que en el kilómetro aproximadamente 60 ya me dolía tanto el cuerpo que no sentía el dolor del alma. Era un alivio para mí correr. Por eso siempre corría mejor según pasaban las horas. Nadie lo entendía. Bueno, llegó el 11 de enero del 2017 y mi esposo, con el que llevaba 28 años con él y 19 de casados, me abandonó. En ese momento, pues, ya no hay nadie, ¿verdad? Todos tus amigos guays, homosexuales, lesbianas, ya no están. Bueno, están para decirte, ¡qué suerte! Ahora ya puedes rehacer tu vida. Tenía todo, yo solo falté a trabajar
ese día era miércoles. El jueves yo, Amaya, abría mi consulta y trabajaba como una loca. Seguía teniendo todas las cuentas bancarias llenas, mi casa, todo. Y de repente sentí que no tenía nada. Un día metía cosas en la maleta porque había decidido irme de mi casa y vi que me cabía 43 años en una maleta y sobraba la maleta. Y resulta que lo que se estaba yendo por la puerta, que era mi familia, era lo único que deseaba meter en la maleta. Ahí mismo me di cuenta de que todo por lo que había luchado, los derechos, las libertades de las mujeres, todo por lo que yo había creído a favor del divorcio, a favor del aborto, todo era mentira. Cuando vi esa mentira, pues cuando vi esa mentira, vino mi primer intento de suicidio. La gente siempre me pregunta por tu esposo y yo digo, ojalá hubiera sido por mi esposo, porque hubiera dolido bastante menos. No, fue porque me quedé solo en un cuadrado de baldosa mientras todo lo demás se cayó. Todo se cayó. ¿Ves cómo todo se va en ruinas hacia abajo? Y solo quedas tú en una baldosa y no sabes bien cuánto va a durar esa baldosa. El vacío existencial es tan profundo y el dolor del alma es tan intenso. Seguro que hay muchos aquí que saben del dolor del que estoy hablando. No hay nada que calme ese dolor, nada. Y en ese dolor, pues, vino a cobrarse su precio con el que yo había pactado. ¿Os acordáis de él? Satanás. Pues vino, porque vino a reclamar, vino a decirme, ya te lo he dado todo, ahora quiero mi parte. Y su parte es mi alma, la de todos. Vino a recobrar su presa. Y para eso utilizó una táctica muy buena, que cometí el error de dialogar con él. Y con Satanás nunca se dialoga, pero sabe cuándo tiene que venir, sabe cuándo tiene que venir. Y daros cuenta que sin Dios estaba completamente desprotegida. Y empezó a decirme, eres mala. Y empezó a traerme recuerdos a mi mente para poder decirme, ves, por tu culpa ha terminado todo así. Y yo dije, es verdad. Me dijo, deja de hacer sufrir a tu familia. Mírate, eres basura, te arrastras. Acaba con esto, me dijo, porque estás sola. Y me lo creí. Y el ser humano tiene pánico a la soledad. Cuando dialogué con él, fue porque yo pregunté, ¿cómo termino con esto? Error, ya caí en la trampa. Y me dijo, fácil, quítate la vida, porque total, tú crees en la reencarnación, ya habrá otro momento, otra vida, serás más feliz, todo irá de otra manera y mejor. En esta vida ya has aprendido todo lo que tenías que aprender, eso es el budismo. Y lo utilizó para engañarme y dije, pues es verdad. Entonces cogí las llaves de mi coche y dije, pues fácil, ya sé por dónde me tiro porque acantilado me despeño. Cuando fui a levantarme del sofá, Dios utilizó a uno de mis perros, tenía 2 perros, para subirlo encima de mis piernas y paralizarme, porque era como si me hubieran caído barrotes de hierro pesado encima. No pude moverme en horas, lo suficiente para que se diluyera el pensamiento obsesivo. Diría San Ignacio de Loyola, discernimiento de espíritus buenos y malos. Pues este era uno muy malo. Es el que nos mete el pensamiento obsesivo del suicidio en la cabeza. Da 1.000.000 de razones por los que suicidarte. Pero el Señor en un manotazo lo quitó de en medio, me rendí al perro, no podía movilizarlo, era imposible, y caí dormida. Tiempo suficiente para que el Señor diluyera ese espíritu. Mi ángel custodio también trabajó muy duro ese día, esa noche.
Pero como veis, cuando Dios quiere algo, pues es imparable y para Él nada imposible, a pesar mío. Pues a los pocos días recibí una llamada de teléfono. En Nepal había habido un terremoto y necesitaban profesionales sanitarios. En mi caso, pues era sanitaria, ¿verdad? Por 2, valía por 2. Era fuerte porque era experta en alta montaña, no me daba miedo y había que acceder a aldeas que estaban en muy malas condiciones. La tierra después de un terremoto queda en muy malas condiciones. Se accedía caminando, había que estar preparada para caminar mucho, yo era perfecta para todo. Yo digo siempre en broma, Señor, hiciste una oferta de trabajo y mi currículum era el perfecto para llevarme allí. Y un 8 de mayo yo cogía un avión dirección a Nepal, Katmandú. El 8 de mayo es el día en que se celebra la Virgen de Cantonad, donde este santo cura, santo ya de soportarme, en ese valle vivía él, lo conoceré a mi regreso. Pero ahí es donde la Virgen dijo, wow, me quedo con mi hija. Yo entonces no la conocía. Pero ese 8 de mayo se celebra la Virgen de Cantonad, santuario donde después de mi conversión, porque ella quiso, yo terminaré viviendo. Yo no conocía ese santuario ni ese lugar para nada. En España también se celebra la Virgen de los Desamparados. Y también en algunos pueblos se celebra la fiesta del Arcángel San Miguel. Yo digo, tuvo que mandar al príncipe del ejército para venir a por mí. Llevaba muchos demonios. Pues ese 8 estaba viajando, llegaba a Katmandú y el mes de mayo hice montaña como una loca. Subí al campo base del Everest como 3 o 4 veces. Todo el día estaba corriendo para arriba y para abajo con mi amigo guía nepalí, que hablaba español perfecto, porque estábamos esperando a que en junio llegaran otros voluntarios. Ay, pero el Señor tenía otro plan. Adelantó el monzón, pero no unos días, un mes. Los pobres nepalíes echaban las manos a la cabeza porque en sus cálculos astrales habían previsto el monzón para julio. Era finales de mayo y el monzón ya estaba. Bueno, la única carretera cachambrosa por la que me podía y quería escapar a la India, el Señor la llenó de piedras y avalanchas y barro. Estaba aislada en Katmandú. Porque tenía que acontecer que ese día que tienen en el cielo escrito, nosotros no lo sabemos, pero ellos sí, el día de tu salvación, pues ese día era exactamente el que yo estaba en un cruce en Katmandú, cuando vi de reojo que se acercaban 2 hermanas de la caridad, saris blancos y azules. Todos saben aquí lo que es un sari, ¿verdad? Blanco, ¿no? Un sari es una vestimenta hinduista de las mujeres, es cultural, no tiene nada que ver con la religión. Es un largo rollo de tela que se van enrollando sobre sí mismas, en el caso de Madre Teresa, incluso hasta la cabeza para hacer el velo. Es blanco y azul porque eligió el blanco por el color de la pureza y azul por el color de la Virgen. Hubo una vez un periodista que la preguntó porque pensaba que la respuesta iba a ser trascendental. Claro, era Madre Teresa, todo era trascendental en ella. Y le preguntó, madre, ¿por qué esta tela? Y dijo, ay, hijo, porque era muy barata. Y me la regalaron a toneladas. Bueno, pues yo vi esa tela venir hacia mí. Y os voy a contar un secreto. Yo odiaba a Madre Teresa de Calcuta. Odiaba a Madre Teresa porque, como sanitaria que era, no entendía sus métodos. Yo decía, sí, claro, convierte a los pobres indios en el último momento a punto de morir, así cualquiera. ¿Qué es eso de la cruz y de tanto sufrir? ¿Por qué no gasta el dinero en medicamentos para paliar el dolor? ¿Por qué los hace sufrir hasta el final? ¿Por qué no los eutanasian? Todos los médicos occidentales y profesionales sanitarios
que no tenemos a Dios con nosotros, tenemos el mismo pensamiento de ella. Bueno, pues ahí estaba yo viendo cómo esas dos mujeres se acercaban hacia mí. Yo hacía así, porque creía imposible que vinieran a donde mí, pero sí, una de ellas vino rápido y me agarró este brazo. Y entonces empezó a decirme que tenía que ir a un sitio. Pero yo, que era muy mal educada, soberbia, orgullosa, vanidosa, herida de muerte, y que la odiaba, pues la quité del brazo y le dije que yo no tenía que ir a ningún sitio, que no la conocía de nada y que no. Pasó un autobús, se montaron las dos y desaparecieron y me quedé allí como una tonta en el cruce. Bueno, pues esa noche ya no puedo dormir. Discernimiento de espíritus, espíritu bueno. El pensamiento obsesivo en mi cabeza me llevó a volver a ese cruce para ver a dónde tenía que ir. Y fui. La puerta me la abrió la misma hermana que me había parado por la calle, con su sonrisa tonta. Yo pensaba, no sé de qué se ríe tanto a esta hora de la mañana. No sé de qué se ríe tanto mirándome. Yo era un andrajo, era un despojo, era un trozo de basura. Así me veía yo. Y no sé de qué se ríe tanto aquí en esta ciudad, que los gatos, los perros y las ratas se pelean para ver quién se come a quién. Entonces me dijo, no, volverás mañana. Y yo le dije, solo quiero saber por qué me ha parado en la calle. Y dice, yo no quiero saber más que volverás mañana. Y yo decía, esta mujer no me escucha. Mañana regresarás a las 6 de la mañana, porque la única hermana que habla español vendrá mañana. Y empezamos con una santa misa. Le dije yo, no. Dice, sí. Digo, esta mujer no me escucha. Sí. Y me cerró la puerta en las narices. Bueno, al día siguiente, efectivamente, a las 6 menos cuarto de la mañana, yo estaba allí, en primera fila. No me había convertido, no, tenía mucha curiosidad por saber qué estaba pasando. De eso se valió el Espíritu Santo. Y allí estaba yo sentadita, atrás, en una capilla. ¿Quién conoce capillas de Madre Teresa de Calcuta privadas? ¿Quién? ¿En serio? Alfombra en el suelo, no hay bancos, todos descalzos, un altar de piedra. Oficiaba la misa un sacerdote australiano, canadiense o yo qué sé, pero no le entendía nada. De la misa ya, haceros a la idea, no sabía ni dónde estaba. Y bueno, a mano derecha una imagen grande de la Virgen María y a mano izquierda una fotografía de Madre Teresa de Calcuta, con su sonrisa, pensaba yo. Y una cruz muy grande del Señor crucificado. Y 2 palabras, tengo sed. Yo no vi nada de esto, Yo solo me senté allí al fondo. 9 eran las hermanas de la congregación. 9 saris pequeñajos, aquí todos. Pulcros, yo pensaba, con el polvo y la suciedad que hay afuera, estas mujeres ¿cómo hacen para tener estos saris blancos? Fijaos en qué estaba yo. Bueno, ya se lo preguntaré luego, pensaba. Y allí estaban, o de rodillas o sentadas de lado. La misa empezó y ahora sí que les voy a pedir. No nos vamos a descalzar, pero sí el corazón. Porque esta parte de la historia es tierra sagrada. La zarza ardiente siempre es tierra sagrada. Así que vamos a volver a esa capilla, ¿verdad? Os invito a todos los que quieran a cerrar los ojos. Yo seguiré contando esta parte despacio, porque siempre la recuerdo. Soy afortunada en realidad de hacer esto. Bueno, porque hablo de la misericordia del Señor, pero para mí, porque revivo cada momento, aquel momento, y cada vez se hace más hermoso si cabe. Pero no se hace hermoso porque lo recuerde para mí, se hace hermoso porque de alguna manera todos los que me escuchan están en aquella capilla viendo a Jesús de Nazaret. De alguna manera todos estamos volviendo a casa juntos. Pues allí estaba yo, sentada, cuando escuché una voz. Era masculina y lo envolvió todo,
Yo no lo escuchaba por los oídos, penetraba en mí por todas partes de mi cuerpo. Envolvía la capilla como si hubieran puesto un altavoz y me dijo: bienvenida a casa. Wow, yo pensé, se me está yendo la cabeza. Es mi inconsciente, claro, como no pensaba volver de Nepal nunca jamás. Pensaba morir allí. Dije, vale, ya está, esto es la reafirmación de que aquí me quedo. Pero entonces volví a escuchar la voz y esta vez dijo: bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Levanté la vista, miré a la cruz porque ya sabía perfectamente de dónde venía la voz. Y ahí me quedé clavada, en la cruz. Hacía tanto tiempo que no miraba la cruz, tanto tiempo que le había dado la espalda y la había rechazado. Todos mis recuerdos de niña vinieron en ese momento. Miraba a la cruz, me clavé de rodillas. No fue un movimiento automático mío, no. Algo me llevó a clavarme de rodillas. Cuando entonces vi al Señor descender de la cruz vivo, yo no vi a Jesús, a nuestro Señor, ensangrentado, amoratado, llagado. Yo le vi resucitado. Todo era luz. Todo era luz. Sus manos, sus pies. Caminó unos pasos hasta donde estaba yo. Se arrodilló a mi lado. No podía apartar la mirada. Y entonces me dijo: no necesitas los ojos de la cara para verme, solo necesitas los ojos del corazón, los ojos de la fe. Y en ese momento vino a mí: yo no tengo fe. Y como Él, que lee y sabe todos los pensamientos de los hijos suyos, pues en ese momento me la dio, porque se me cayeron los velos y me hizo ver muchos acontecimientos de mi vida, rápido, fun, fun, fun. Con la velocidad de Él, pero con la certeza en el corazón de todo el horror de lo que estaba viendo. Me rompí a llorar, mi cabeza cayó al suelo, clavada a la frente, y solo lloraba y lloraba, solo decía: perdóname, perdóname, perdóname. Nunca he suplicado con tanta fuerza. El dolor que sentía salía de dentro de mí, no sabía de dónde ni siquiera salía, pero toda yo era dolor y sufrimiento. Y entonces me di cuenta, no sufría por el horror que estaba viendo, estaba sufriendo exactamente igual que estaba sufriendo el corazón de Jesucristo ante el horror de mis pecados. Compartió el peso de mis pecados y me dejó sufrir en mí lo que Él ya llevaba sufriendo tanto tiempo. Fue horrible. Creía y quería morirme, no podía ni mirarle. Era horroroso lo que estaba viendo. Solo suplicaba el perdón una y otra vez, una y otra vez. Tardó en venir el consuelo, ¿eh? No vino rápido. Tenía que llorar mucho. Pero cuando vino, cuando ella decidió que ese corazón se había vuelto contrito, se había quebrantado del todo, había ya sentido la punzada del pecado y de la convicción en mi corazón, cuando se aseguró de eso, entonces vino el consuelo, vino con una fuerza igual de fuerte que la del pecado, con misericordia. Sentí una oleada en mí de misericordia. ¿Qué era aquello?, decía yo. ¿Qué es esto? Esto es amor. Esto es amor incondicional. Esto es por lo que yo morí por ti, para que el día de hoy pueda hacerlo. Esta es mi misericordia para todos mis hijos, sin excepción. No hay pecado que no pueda perdonar y no hay pecado que no quiera perdonar, como no hay herida que no pueda sanar. Y tocó, acarició todas mis heridas y las fue sanando. Según las veía, las sanaba. Yo las veía, Él las sanaba. Me hizo nueva.
nueva en el espíritu. Me dijo, no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora ya. Solo importa lo que sucederá de ahora en adelante. Juntos, siempre juntos, repitió. Juntos, siempre juntos. Estaba por fin en casa. Estaba por fin en el Sagrado Corazón de Jesús. Por fin estaba en casa. ¡Wow! Se me empezó hasta a olvidar la tierra. No recordaba nada. Sentí que se rompían las ataduras que me unían a la tierra y empezó a desaparecer casi el recuerdo de la tierra. Cuando él notó eso, enseguida dijo, hay que volver. No, le dije yo, no. ¿Quién está con Jesús de Nazaret en el cielo y quiere regresar? No, por favor. Sí, sí, ya entenderás por qué. Y en ese mismo momento hice 2 actos de fe. 1, creer y confiar en Él. Si me obligaba a regresar era por algo. 2, me perdoné inmediatamente. Él me perdonó, yo me perdoné. Nunca dudé un solo segundo en perdonarme. Estas manos que tanto habían asesinado, que tanta sangre habían derramado, vino Él en un momento, las tocó con su sangre de cordero y las volvió a santificar, las volvió a bendecir. Con ellas tocarás, orarás, acariciarás, bendecirás. Con ellas me darás gloria y alabanza. Con ellas también me amarás a través de otros. Y se fue, se llevó la luz. Y allí me quedé yo en una oscuridad. Siempre digo que la hija de Jairo debió de sentir eso. Niña, despierta. Porque es como salir de una fosa de muerte. Eso es la resurrección. Me costaba abrir los ojos, empecé a abrirlos. No me acordaba bien de dónde estaba hasta que empecé a identificar la capilla. Parecía que abría los ojos después de haber estado muerta, pues casi 43 años, efectivamente. Cuando abrí los ojos, allí estaban las 9 hermanas de la caridad a mi lado en oración. Había un charco alrededor mío, todo eran lágrimas. Habían pasado 3 horas, para lo que a mí fue 1/10 de segundo en la eternidad. Yo era otra, me levanté sin un solo dolor en mi cuerpo, ni una sola consecuencia. Os animo a que estéis 10 minutos en esa posición. Me incorporé, ellas reían, ellas lloraban, yo reía más o lloraba más de alegría. Me limpiaron los mocos, las lágrimas, me peinaron y entonces me dijeron que Dios en esa oración les había dicho 2 cosas. 1, le daré una tierra nueva y 2, su nombre es María. Por eso me llamo María. A partir de ahí me quedé con ellas pues hasta que el visado me requete caducó. Con los pobres más pobres de los pobres, y recuperé mi dignidad, fue lo primero que el Señor me devolvió. Caminé con el Espíritu Santo esos 3 meses, ellas se reían de mí porque decían, tú no caminas, María, tú levitas por el suelo. No se me fue esta sonrisa estúpida de la cara. Y bueno, ¿por qué me había parado aquella hermana en aquel cruce? Porque llevaban 1 año en oración, suplicando a Dios que enviara un voluntario que fuera fisioterapeuta. El poder de la oración. Si creyéramos en el poder de la oración, otro mundo habitaría ya. Claro que ellas pensaban que yo la salvaba y lo que no sabían era el planazo de Madre Teresa de Calcuta aliada con nuestro Señor Jesucristo. Mucho tiempo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando vi, hace bien poco, yo ni siquiera sabía que ella luchaba para que no se asesinaran a los hijos. Yo no sabía nada. Cuando vi mi pasado y en lo que había estado yo,
Y cuando vi cómo ella había obrado, dije, ya está, aquí me han cogido para siempre. Y así fue. Tú serás la que cuente qué hay al otro lado. Tú serás la que cuente lo que hay en la oscuridad y en el infierno. Tú serás la que lo cuente de verdad. Testigo de mi verdad, me dijo, porque además no solo contarás eso, hablarás a mis hijos de que regresen a casa, urgentemente. Regresar a casa es regresar al Sagrado Corazón de Jesús, por un único camino, el camino de la excelencia, es el camino del amor. Viene a recordarnos que sin amor no somos nada. Viene a recordarnos que da igual las asociaciones pro vida en las que trabajemos. Sin amor son cáscaras vacías que no dan un solo fruto. Viene a recordarnos que los cristianos lleváis mucho tiempo escondidos y son los tiempos de salir, pero no de cualquier forma, hay que salir con la verdad. Hay que salir haciendo en nuestra carne vivo el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es el camino, la verdad y la vida en el amor. Esta batalla que vamos a librar no es una batalla contra carne y sangre, es una batalla espiritual. Y si os empeñáis en luchar con las armas del mundo, perderéis. La Virgen de Guadalupe me dijo si vendría a su tierra mexicana. Y yo le dije que sí. Y ella quiere, pero os necesita. Ha decidido necesitaros. Ese es el amor de una madre. Ella quiere que recordéis de quién sois hijos. Sois de Guadalupe, la pertenecéis, pero se os ha olvidado. Todos estamos atados a cadenas diferentes y nos arrastramos creyéndonos libres y no amamos como Cristo nos exige. No perdonamos como ella nos dice que hay que perdonar. No hallamos paz, no habitamos en la paz. Sabe de nuestras batallas y luchas interiores entre las tinieblas y la luz, lo sabe perfectamente, es nuestra madre. Pero trae una luz y un mensaje de esperanza. Y Dios proclama en cada estado donde voy lo siguiente, en mi nombre. No se aprobará la ley del aborto en ninguno de mis estados mexicanos. Amén. Porque Dios, que es nuestro Padre, tiene una voluntad y es la vida. Quiere restaurar a los matrimonios, sanar a las familias y salvar a todas y cada una de sus ovejas. Pero eso trae exigencias y no las estáis cumpliendo. Va más allá del tema del aborto. Va de la salvación o la condenación de cada una de vuestras almas y las que vosotros mismos arrastráis. Esto va de la batalla de las batallas y hay que luchar con las armas espirituales. La Virgen ya nos ha dado uno. En Mengigore, el 25 de agosto, ella ha pedido que todos sus hijos lleven el rosario de la mano. Lo llevaba proclamando yo en cada día, rosario de la mano. Gracias, Madre, por venir a dar certeza a mis palabras. Identificaos para que Satanás sepa que yo soy vuestra madre y vosotros me pertenecéis. Abandonad el camino de pecado ya. Habéis perdido el sentido del pecado, ni siquiera sabéis identificar lo que está bien y lo que está mal. Habéis perdido la conciencia de la verdad,
Habéis perdido la conciencia de quién sois hijos. Mendigamos, todo lo mendigamos cuando resulta que somos hijos de Cristo Rey. No necesitamos mendigar, nuestro Padre ya nos lo da todo, porque sí, por pura gratuidad, por amor. Y no vivís en el amor. ¿Creéis que los demás van a venir a resolver la salvación de vuestra alma? ¿Creéis que el camino del amor no está para vosotros? ¿Que son los demás los santos? ¿Que oren los demás? ¿Que ayunen los demás? ¿Que recen los demás? El llamado es a cada uno de vosotros, personalmente, porque Él tiene tatuado cada uno de vuestros nombres en sus palmas. Y hay un libro en el cielo donde también estáis inscritos. Así que, por favor, volved a casa. Volved al corazón de Jesús. Mostrad vuestros gusanos, no temáis. Madre Teresa de Calcuta decía que por lo menos sus pobres era evidente que estaban sucios porque llevaban la porquería por fuera. Yo he tratado a mujeres que no tenían dedos en los pies ni en las manos porque se los habían comido las ratas cuando eran bebés, quemadas porque han sido tiradas por sus madres para deshacerse de ellas. Pero por lo menos veíamos eso. Aquí lo perfumamos, lo vestimos elegantemente, nos vamos a la peluquería y ya nadie ve nuestros gusanos. Y decimos, soy cristiana, cumplo, voy a misa los domingos, hago 1 hora a la semana de adoración y cuando me hago un esfuerzo, rezo un rosario. Fíjate, van a aprobar la ley del aborto. Bueno, yo sigo con lo mío. Despertad. Despertad de la tibieza. Es el momento de regresar a la oración intensa, pero de corazón, no de palabras, de corazón, sabiendo bien por qué estáis orando e intercediendo. Y estáis orando e intercediendo por toda vuestra nación, por cada uno de vosotros, por vuestras familias. Estáis orando e intercediendo por la salvación de todo México. Hay que volver al ayuno, pero con amor. Hay que dejar de quejarse tanto por todo y hay que empezar a hacer acción de gracias con nuestra vida. Todo sea una acción de gracias. Hay que volver a los sacramentos. Hay que volver a la Santa Misa, suplicando misericordia al que vuelve a dejarse crucificar, al que vuelve a entregarse completamente en cuerpo y en sangre. ¿Cuántos entregáis, hermanos, a Dios? ¿Completamente? ¿O le regateáis? ¿O le dais lo que os sobra como limosna? ¿Es Dios vuestro ídolo, el de vuestro corazón? ¿O es la esposa o el esposo, los hijos, el trabajo, las vacaciones? ¿A qué idolatráis? Porque os aseguro una cosa, el día que os encontréis cara a cara con Jesús de Nazaret, os hará la misma pregunta que a mí. Os mostrará exactamente igual vuestra vida. Caeréis horrorizados y espantados. Sentiréis un dolor punzante en el corazón insoportable. Es el dolor que Él arrastra por cada uno de vosotros. Y os preguntará, ¿cuánto me has amado de verdad? ¿Y cuánto has amado a todos los hermanos que puse en tu camino? Solo tenías que amar incondicionalmente. Te dije que del resto me ocupaba yo. Y resulta que tú te ocupaste del resto y te olvidaste de amar.
Por favor, volved a las Sagradas Escrituras y leed la verdad de vuestro Dios. No hay que salir ahí fuera a gritar ni a maldecir a los que nos maldicen, nos gritan y nos patean. Eso no es de Jesucristo. Nosotros bendecimos, nosotros caminamos con docilidad y con mansedumbre, porque nuestra batalla sabemos cómo la vamos a ganar, de la mano de Dios, el mismo que ganó las batallas para David, de rodillas, en estado de gracia. Volved a la pureza, volved a la castidad, volved a la adoración todos los días. Cantad a vuestro Dios, alabad a vuestro Dios, dar gloria a vuestro Dios, que vuelva a temblar la tierra con los cánticos de sus hijos y que tiemble el infierno porque sabe lo que se aproxima. Que caminéis y dejéis una estela de amor allí por donde paséis, que miréis a los ojos, que os paréis, que os detengáis ante el hermano, que sostengáis su sufrimiento, que le deis la mano, que mirándole le devolváis la dignidad que quizás algo o alguien le ha quitado. Que volváis a vuestras familias, a amar a vuestras esposas y a vuestros esposos y a vuestros hijos, pero de verdad, incondicionalmente. Perdonad ya a todo el que no habéis sido capaz de perdonar y pedid la gracia del perdón. Y por favor, amad a vuestros sacerdotes. Nadie necesita de vuestros juicios. Cada vez que hacemos un juicio, proclamamos una sentencia y regalamos un castigo. No lo hace el Santo de Israel, que es todo misericordia, y lo hacemos nosotros. Los que están ahí fuera gritando es porque tienen miedo y porque están ciegos y porque están siendo solo instrumentos del mal para obtener su objetivo. No luchéis contra ellos porque os estáis equivocando de quién creéis que es vuestro enemigo. Vuestro enemigo es Satanás y solo se le derrota con el amor. Cristo le robó todas las almas por amor. Y la Virgen María le pisó la cabeza por pureza. Volved a la obediencia de la voluntad de Dios. Unión de voluntades, creo que es el momento. De verdad, unid vuestras voluntades y veréis milagros extraordinarios en septiembre. Y no es nada lo que veremos en comparación con lo que va a suceder. Ella está dispuesta a todo, y lo va a hacer. Elegís vosotros, sed guerreros de María en el Espíritu, o ser viciosos de la carne en la carne. Esa sí que es vuestra elección, pero ahora ya sabéis la verdad. Ahora ya sabéis la verdad. Caminar en la verdad es vuestra decisión. Volved a la Santa Misa todos los días. Amad a vuestro Señor. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y lo único que nos pide que hagamos es lo único que no hacemos. Dejadnos amar y amarle. Anhelad el reino de los cielos y lo demás se os dará por añadidura. Empezad a anhelar el reino de los cielos con su justicia, con su paz y con su gozo. ¿Hay algo que os pueda enamorar más que eso?
Enamoraros del Señor y allí donde estéis, sin hablar, evangelizaréis. No hará falta que habléis, se os verá. Solo los corazones puros, decía Madre Teresa de Calcuta, y eso es una bienaventuranza, verán a Dios. Yo ya lo he visto, y muchos de aquí también. Así que, por favor, traslucir al Señor con un corazón de cristal. A través de los ojos, de la sonrisa, de vuestros gestos, de vuestras palabras. Volved al corazón de Jesús. Dejaos traspasar por sus rayos de misericordia y caminad con paso firme, seguro, por el mundo. Y el mundo se incendiará. Gracias por haber escuchado tan atentamente.